Hola, esto es Programación para Todos y hoy te hablaré de clases en Python. Bien, ya revisamos conceptos sobre programación orientada a objetos, ya pues hablamos sobre qué es una clase, que bueno, es el modelo a partir del cual yo puedo crear los objetos y bueno, algunas de las características de esta nueva forma de entender la programación. Bien, lo que vamos a hacer hoy es ya trabajar con Python y cómo podemos crear clases dentro pues, de este lenguaje. Entonces, bueno, ya vamos a trabajar con un ejemplo. Y bueno, antes vamos a revisar ese patrón con el cual se crean las clases. Y bueno, es el patrón que ya tienes acá. Y si te fijas, pues es bastante sencillo. Es como pues muchos de los otros bloques de código que ya hemos hecho anteriormente. Pero en este caso, la palabra reservada es class. Después sigue el nombre de la clase que vamos a estar definiendo. Y como siempre en Python, siempre que vamos a abrir pues un bloque de código, ponemos dos puntos, ¿no? Y ya a partir de ahí, pues las instrucciones que necesitemos, esas sentencias que necesitamos para nuestra clase. Y ahí, bueno, habrá desde los atributos o propiedades de pues, la clase que estemos modelando y también los procedimientos, esos procedimientos que van a definir los comportamientos de nuestra clase. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a ver un ejemplo práctico de cómo crear una clase en Python. Para ello, pues vamos a utilizar ya nuestro editor. Y bueno, aquí tengo ya la descripción bastante breve de lo que vamos a hacer. Vamos a comenzar con un ejemplo muy sencillo, bastante simple, para, bueno, ir poco a poco entendiendo esta nueva forma de programar y pues ya después hacemos ejemplos un poco más elaborados, ¿no? Bueno, ¿en qué consistirá nuestro ejemplo? Vamos a hacer un script en el cual declaremos una clase figura y solamente vamos a poner un atributo o una propiedad a esa clase que será la cantidad de lados. ¿Ok? Así de sencillo, nada más una clase, un solo atributo, una sola propiedad y listo. Para ver, bueno, cómo se crean las clases y, bueno, ejemplos de cómo crear objetos. Y bueno, en la instrucción tenemos que ya una vez creada esa clase vamos a generar dos objetos de tipo figura. Vamos a hacer como dos variables de nuestra clase figura, dos objetos, y vamos a mostrar la cantidad de lados para cada uno de ellos, ¿no? Bueno, ¿cómo sería? Siguiendo el patrón que acabamos de revisar, debemos comenzar con la palabra class y después el nombre de lo que vamos a modelar. Y bueno, se sugiere por, bueno, pues buenas prácticas que ese nombre comience en mayúsculas. Eso, bueno, para identificarlo como un tipo de dato que nosotros estamos creando. Entonces, bueno, vamos a escribir figura, ¿no? Y después vamos a poner, bueno, dos puntos y el bloque de instrucciones. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, podemos escribir cualquier instrucción que necesitemos. Sin embargo, lo más común es tener un tipo de método especial que, bueno, en Python se escribe como init. Es un método, un procedimiento que nos permitirá crear a los objetos con cierto valor inicial, con ciertos, bueno, valores, variables iniciales. En otros lenguajes de programación, si es que, bueno, ya conoces algún otro, es lo que se conoce como el constructor, un constructor para la clase. Acá en Python, bueno, el concepto es como pues un inicializador, un procedimiento especial que se va a ejecutar cuando yo creo una variable tipo figura o cuando creamos un objeto de tipo figura. ¿Ok? Entonces, bueno, ese método especial lo vamos a escribir siempre que hagamos una clase. ¿Cómo se escribe? Bueno, es def porque vamos a definir un procedimiento y ahora será guión bajo, la palabra init
y nuevamente guión bajo, guión bajo. Ok, def, guión bajo, guión bajo, init, guión bajo, guión bajo. Y después de eso vienen los paréntesis para indicar la cantidad de argumentos con los cuales queremos que trabaje. Ok. Bueno, ¿qué argumentos serán? Podemos poner cualquier cantidad, pero vamos a empezar pues sencillo en el curso, es una nueva forma de programar, pues vamos con calma, ¿no? Bueno, el único argumento que le vamos a escribir siempre a todos los procedimientos que estén dentro de nuestra clase será uno que llamaremos self. ¿Ok? Es como el propio, un mismo, un sí mismo, por así decirlo. ¿Ok? Entonces, bueno, ese self lo vamos a agregar, como te menciono, siempre a todos los procedimientos que definamos. ¿Ok? ¿Y esto qué indica? Bueno, que estamos recibiendo como argumento el propio objeto sobre el cual se estará trabajando para poder acceder a todos sus atributos. Entonces, no, siempre ese self. ¿Y acá qué es lo que vamos a poner? Bueno, vamos a poner desde los atributos que creamos para nuestra clase e incluso llamados a algunos procedimientos en caso de ser necesario. En este caso, bueno, simplemente vamos a poner la cantidad de lados, que es lo que pues, nos pide modelar nuestro ejemplo, ¿no? ¿Cómo sería? Bueno, vamos a utilizar esa palabra self para indicar que la variable que vamos a escribir es parte de la clase. Entonces, self.lados. Yo quiero definir una variable o un atributo, una propiedad llamada lados, que va a representar pues la cantidad de lados con la cual estamos creando la figura. ¿Ok? Y como valor inicial, pues le voy a poner nada, none, para no ponerle un cero, ¿no? Tal vez una figura de 0 lados sí suena como raro. Entonces simplemente lo dejo como un none, nada, un valor inicial para indicar que, bueno, no se le ha asignado todavía valor a ese atributo. ¿De acuerdo hasta ahí? Y listo. Tenemos ya definida nuestra clase, así de sencillo, clase figura, un procedimiento especial que llamaremos init, que bueno, se escribe primero el 2 guiones bajos, después init, después 2 guiones bajos, abrimos paréntesis y los argumentos que quisiera recibir o la información con la cual se va a crear nuestra figura. Vamos comenzando con algo sencillo, simplemente le vamos a mandar este self, ese argumento pues, especial, ¿no? Y pues ya dentro de ese procedimiento, los atributos que yo quisiera para mi clase. En este caso, nuestro ejemplo nos pide que sean nada más la cantidad de lados. Pues nada más escribo entonces lados. Self, punto para pues, indicar que es un atributo de la clase. Y después el nombre de ese atributo, esa propiedad que quiero definir. Bueno. Ahora nos pide el ejemplo crear dos objetos y mostrar sus atributos, ¿no? Bueno, pues vamos haciéndolo. Vamos a definir un procedimiento principal y ahora voy a crear dos figuras. Vamos a poner, no sé, un triángulo y ahorita creamos otra figura, ¿no? ¿Cómo sería? Bueno, mi variable triángulo, ya está ahí el identificador, le voy a asignar una instancia o, bueno, el hecho de crear una figura. Ese triángulo se le asigna la creación de una figura, o creo una figura y pues lo guardo en la variable triángulo. Ahora, no sé, vamos a hacer un cuadrado y este también será una figura. Entonces es el nombre de mi variable igual y pues la clase de la cual estamos creando un objeto. ¿Te fijas? Esta notación ya la hemos utilizado antes. Por ejemplo, cuando
hicimos el ejercicio de colas, una cola de prioridad, una priority queue. Si recuerdas esa anotación, bueno, habíamos hecho el objeto creando con paréntesis. O incluso, bueno, cuando hacíamos diccionarios, que poníamos la palabra dict seguida de unos paréntesis. Era porque estábamos creando pues ya un objeto. Bueno, lo mismo aplica acá, ¿no? Es el nombre de nuestra variable igual y el nombre de la clase. Ahora, simplemente vamos a intentar imprimir la información. Entonces, print, no sé, el triángulo tiene y voy a acceder a la cantidad de lados que tiene nuestro triángulo, ¿no? Triángulo, así se llama mi variable. Y para acceder a ese atributo, a esa propiedad, es con punto y el nombre de la variable. Entonces, en este caso, bueno, el triángulo tiene, y bueno, nuestra anotación de impresión con formato, aquí es el nombre de mi variable, y un punto para poder acceder a las propiedades o los atributos de ese objeto. Todas las figuras tendrán esta variable, ese punto lados, lo tienen todas las figuras. Todas las que nosotros hagamos tienen este atributo. Entonces, del triángulo yo puedo acceder a él. Y para acceder es simplemente el nombre de mi variable, punto, y el nombre del atributo que quiero acceder, o el nombre del objeto, punto, y el nombre del atributo. Y ahora print f, el cuadrado tiene, no sé, ahora cuadrado, punto lados, y aquí lados. ¿Okay? Lo mismo, nombre del objeto, punto, y el nombre de ese atributo o esa propiedad. Y ahora para ejecutar nuestro main, pues nuestro if, ¿no? If name igual a main. Entonces que se llame a el main. Voy a guardar nuestro script y ahora vamos haciendo una prueba. ¿Qué crees que muestre estas dos impresiones? Piénsenle. Vamos a ver qué resulta. Bueno, efectivamente, el valor que tenía por omisión la propiedad del atributo lados era none o nada. Entonces, bueno, el triángulo tiene none, tiene nada de lados. Y lo mismo para el cuadrado. ¿Por qué? Bueno, inicialmente cuando nosotros creamos una figura, se ejecuta este método especial, ese init, y dentro de ese init nosotros pusimos que la cantidad de lados sería none. Y eso aplica, bueno, para cada figura que nosotros hagamos. Todas van a iniciar con ese valor para la propiedad lados. Ahora bien, si queremos asignarle valor, ¿cómo sería? Bueno, vamos haciendo. Ahora es el nombre de nuestro objeto, triángulo, punto lados, y a este le vamos a poner 3, y al cuadrado, cuadrado, punto lados, vamos a ponerle 4. Ahora grabo mi script, control S, y vamos haciendo la prueba. Y ahora que nos muestra, bueno, el triángulo tiene 3 lados y el cuadrado tiene 4 lados, ¿ok? Cada objeto es independiente, tiene una copia de los atributos. Entonces, bueno, ese triángulo punto lados no afecta en absoluto a la cantidad de lados que tiene el cuadrado. Y bueno, pues tiene sentido, ¿no? Son pues, objetos, instancias independientes. ¿Ok? Entonces, bueno, bastante sencillo, espero. Y pues nada más, ¿no? Pequeños ejemplos. Bueno, ¿qué más? Según la pues, teoría de la programación orientada a objetos, debemos tener ocultamiento de la información.
¿Eso a qué se refiere ya en términos prácticos? Bueno, se supone o decimos que los atributos de un objeto y esos atributos modelados en la clase deberían ser privados. Cada objeto debería tener control sobre sus propios atributos. Y bueno, no deberían ser accesibles tan fácilmente desde el exterior. Esa información debiera ser privada. ¿Eso qué implica? Bueno, que los atributos, estas variables, deben ser privados. ¿Cómo es eso? Bueno, en Python la forma de denotar que un atributo es privado es escribiéndolo con un guión bajo precediendo a el nombre de la variable. Es decir, este self.lados en realidad debiera ser escrito como self.lados. Eso porque, bueno, por prácticas del lenguaje, por buenas prácticas, se sugiere que así es como se escriban los atributos que son privados. Esos que no debemos modificar pues, tan libremente, ¿no? Si tú como programador en algún momento ves una variable escrita de esta forma, entonces debes considerar, debes asumir que esa variable es privada, que pues no debería ser pues, modificada tan libremente. Esto, bueno, sé que suena raro. ¿Cómo lo podemos asimilar ya en un ejemplo de la vida real? Bueno, imagina que tú tienes pues tus atributos, ¿no? Como persona tienes ciertos atributos. Vamos quedándonos con el atributo, no sé, del nombre o de la edad. Si yo hiciera una lista de pues, los nombres de las personas, incluidos tu nombre, o bueno, tal vez tu edad, y te preguntara ¿cuántos años tienes? No sé, y tú me dices cierta cantidad, ¿no? No sé, 20, 25, 40, 30, en fin, alguna cantidad. Y yo accidentalmente o intencionalmente escribo mal ese dato, escribo mal tu edad. Tal vez me dijiste, no sé, 25 y yo puse un 35. ¿Por qué? No sé, me equivoqué. ¿Estarás de acuerdo en que con el hecho de yo escribir un 35 en mi lista que estoy haciendo, tu edad no se modifica? Tú sigues teniendo 25 o 30 o 20 o la cantidad de años que tengas. Si yo escribo mal ese dato en mi lista, eso, bueno, no cambia tu información, porque pues, la información es tuya, tú la cuidas, es parte de ti, es privada, ¿no? Bueno, lo que intentamos acá en la programación orientada a objetos es un poco modelar eso, que no sea tan accesible la información, por eso decimos que, bueno, debe ser privada, para que, bueno, los objetos tengan el control de sus atributos. Un poco en ese sentido va la idea, esto de por qué hacer los atributos privados y tal vez para modelar de mejor forma la realidad. Bueno, entonces, en Python la manera de indicar que un atributo, una propiedad es privada, es precediéndolo con un guión bajo. Bien, entonces ahora si queremos modificar ese atributo, pues lo debo cambiar acá, ¿no? Ya no es lados, ya es guión bajo lados. Bueno, vamos haciendo la prueba para que, pues, verifiques que efectivamente el resultado es el mismo. Sigue mostrando un 3 y sigue mostrando un 4. Pero no sé, lo sientes como esa angustia, esa ansiedad en el pecho de, no sé, hay algo ahí que no está bien, como estamos pues aquí modificando algo que se ve con guión bajo. No sé, de entrada de leerlo, pues ya se siente como raro, ¿no? Entonces, bueno, ese sexto sentido de programador, de bueno, algo está pasando aquí que no debiera suceder. Bueno, para quitar esa sensación extraña que seguramente estás teniendo, lo que debemos hacer es crear lo que se llaman métodos de interfaz para los atributos.
para esas propiedades. ¿Y qué es esto de los métodos de interfaz? Bueno, lo que vamos a tener es un método, un procedimiento con el cual podemos asignar valor a el atributo y otro procedimiento con el cual podemos obtener el valor. Y Python además agrega un tercer procedimiento especial que es con el cual podemos eliminar un atributo. Dentro de Python los objetos pueden, además de, bueno, sí, pues tener todas las características modeladas en la clase, tú les puedes agregar atributos e incluso eliminarles atributos. Es algo que, bueno, tiene Python que hace más flexibles las clases. Entonces, bueno, hay un tercer procedimiento especial que nos permite eliminar un atributo. ¿Ok? Bueno, si ya has trabajado con otros lenguajes de programación orientados a objetos, esos, métodos de interfaz se conocen como setters y getters, que es, bueno, para establecer un valor y para obtener un valor. Y la idea es esa, un procedimiento para cada uno de esos comportamientos. Digamos, un procedimiento con el cual yo le pido al objeto que se ponga un valor, que se asigne un valor a cierta propiedad. Un procedimiento con el cual le solicito una copia de su información. Y bueno, otro procedimiento para eliminar el dato. Bueno, ¿cómo se escribe eso en Python? La forma de hacerlo es agregando una propiedad. Existen algo que se llaman decoradores, un decorator, que pues nos permite como crear funciones y poder utilizarlas como si fuera una interfaz, ¿no? A grandes rasgos vamos dejándolo así. Bueno, hay un decorador especial para los atributos o las propiedades dentro de las clases. ¿Cómo se escribe? Bueno, es una propiedad, literalmente un property. Y aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, vamos a definir un procedimiento especial que tenga el nombre del atributo o de la propiedad a la cual yo le quiero generar los métodos de interfaz. En este caso, lados. Y simplemente va a recibir self. ¿Qué es lo que hará este procedimiento? Simplemente va a regresar el valor que haya en la propiedad o en el atributo lados. Entonces, bueno, este es el equivalente a un getter, es decir, bueno, obtiene o regresa asociado a la cantidad de lados. ¿Ok? Entonces, bueno, simplemente eso va a regresar lo que exista guardado en la variable lados. Ahora, si yo quiero asignar valor a esa variable, ese atributo lados, necesito hacer otro método, otro procedimiento. Ahora, ¿cómo se escribe? Bueno, voy a poner arroba el nombre de ese atributo al cual quiero crearle el método interfaz, en este caso lados, y después un setter. Eso, bueno, ya es la forma de escribirlo de Python. Así lo tendrías que hacer. Sería arroba el nombre del atributo o la propiedad y después un punto setter. ¿Esto qué es lo que nos va a permitir? Permite asignarle valor a la propiedad o al atributo lados. ¿Y cómo sería? Bueno, ponemos def para definir ese procedimiento y curiosamente el nombre será exactamente el mismo, lados. Te fijas, aquí tengo lados y acá tengo lados, que bueno, es el pues, nombre del atributo sin el guión bajo. ¿Qué vamos a recibir acá? Self y después el valor que quiero asignar. Y lo que haremos es
a el atributo lados, o bueno, guión bajo lados, yo le voy a asignar esto que recibimos como valor. ¿Ok? Entonces, bueno, la diferencia, aunque tengan el mismo nombre, aquí lados y acá lados, la diferencia es que este va a recibir un valor. Y ese valor es el que vamos a asignar a nuestra propiedad. Y finalmente, el otro método que te mencionaba que nos permite borrar un atributo, se escribiría con el nombre de la propiedad y ahora la palabra deleter, ¿no? Deleter. O bueno, deleter, que sería para eliminar esa propiedad. Y el nombre sigue siendo el mismo. Si te fijas, los tres tienen como nombre de procedimiento lados. Es el atributo del cual quiero implementar los métodos de interfaz. Y lo que hace la distinción es que cuando es arroba property es el getter el que va a regresar algo. Cuando es arroba el nombre de la propiedad .setter nos va a permitir asignar un valor y ese valor lo recibimos como argumento. Y cuando es deleter pues simplemente vamos a borrar del self punto guión bajo lados o el nombre de ese atributo que quiero borrar. Bueno, ahora, ¿cómo se usaría? Vamos a quitarle ese guión bajo y pues listo, ya automáticamente el propio Python, dado que ya tiene implementados tanto el property como los métodos de interfaz, ya ejecutará esos procedimientos, esos métodos, al momento de ver ya sea una asignación o bien una consulta de la información. Entonces, para asignar valor, ahora sí, simplemente sería triángulo.lados, cuadrado.lados. Y para consultar, pues ahora tendríamos igual nada más el punto y el nombre de ese atributo o esa variable que quiero consultar. Vamos a guardar este script y vamos a hacer la ejecución correspondiente. Y si te fijas, el resultado es el mismo. Sin embargo, bueno, ya nos quitamos esa ansiedad del pecho, ¿no? Ya nos sentimos raro de ver ese guión bajo ahí de, bueno, estoy modificando algo privado, no debería hacerlo. Bueno, ya, nos relajamos un poco con eso y toda la protección de la información la dejamos en la clase. ¿Ok? Bueno, tal vez te preguntes, pregunta muy válida, ¿y esto para qué me sirve, no? ¿Qué gano con los métodos de interfaz si de todos modos lo estoy escribiendo igual? Bueno, en realidad acá podemos tener una validación de la información. Por ejemplo, para el setter, yo puedo intentar validar. If, si ese valor que le quiero asignar es menor que 3, por ejemplo, entonces, no sé, print el valor debe ser mayor que 3. Y tal vez dejamos, no sé, self.lados igual a none. Y si no, bueno, la cantidad de lados es igual que el valor. Vamos haciendo una pequeña ejecución. Vamos a ponerle a el triángulo un -3 para ver qué sucede. Y si te fijas, ya nos apareció el mensaje. El valor debe ser mayor que 3. Y el triángulo tiene ahora non lados, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque yo intenté asignar un valor de -3 y esta validación que nosotros hicimos se llevó a cabo. Para nosotros, pues simplemente se veía como una asignación normal.
Sin embargo, internamente Python lo que hizo fue ejecutar este setter, este procedimiento, y dentro pues nosotros hicimos una validación. O bueno, podemos, no sé, simplemente dejar el valor tiene que ser mayor que 3, sin asignar el none, o cualquier validación que nosotros quisiéramos hacer. Tal vez le dejamos por default la cantidad mínima válida para los lados, que sería un 3. Ya todo depende de lo que nosotros estemos haciendo. Y bueno, acá en el getter simplemente vamos a regresar el valor. Igual puedo poner algún mensaje o no sé, algún código, alguna instrucción que yo quisiera que se ejecutara al momento de intentar consultar la información, ¿no? Ok. Bueno, finalmente, ¿cómo usaríamos este último método, este de líder? Tal vez quiero borrar, ahora de cuadrado, cuadrado.lados, y eso lo quiero eliminar. Ok. Entonces, esta palabra especial, palabra reservada del, lo que hace es borrar, ya sea una variable de pues, todo tu programa, o en nuestro caso, como lo estamos ejecutando sobre un objeto, va a borrar esa variable, esa propiedad de nuestro objeto. Entonces, bueno, con esto borraríamos esa propiedad y acá nos va a lanzar un error, porque pues, ya no existe el cuadrado, ya no tiene la propiedad lados. Entonces, si guardamos, ejecutamos, ya nos manda ese error, ¿no? Y pues, ¿cuál es el error? El tipo de error, attribute error. Ya sabemos cómo manejar errores, pero bueno, en dado caso pues, que quisieras validarlo, pues ya sabes cómo hacerlo. Este es el tipo de error. Y ya nos dice el objeto tipo figura no tiene atributo lados. Intentamos consultar ese lado, si te fijas, es el que tiene guión bajo, es lo que intentó hacer el getter, y pues simplemente no existe porque lo borramos acá. Ok. Si comento, bueno, si borro esta instrucción, ya otra vez nos debería poner la cantidad correcta. Ok. Bueno, entonces, nada más un pequeño ejemplo, una simple clase figura con un atributo lados. Nada más, algo sencillo. Pero bueno, ya con toda la formalidad para cómo crear las clases en Python, ¿no? Considero que es importante que desde el principio escribas el código pues, de la forma correcta, que bueno, pues no es que se vaya a quejar el intérprete, no es que pues no vaya a correr si tú dejas los atributos pues, visibles, no privados y simplemente los modificas. Sin embargo, bueno, esto de manejar las propiedades con los setters y los getters nos da pues más posibilidades, ¿no? Para cuidar un poco la información de nuestros programas y pues hace más robusta nuestra implementación. Y bueno, pues nosotros nos estamos preparando para pues, ser ya programadores pues de un alto nivel. Entonces, bueno, hay que ir estructurando nuestro código de la pues forma pues correcta, más robusta, más completa. ¿Ok? Bueno, no es el único ejemplo que vamos a hacer, vamos a seguir trabajando con ejemplos, cada vez vamos a subirle un poquillo más la dificultad, pero bueno, comenzamos con algo corto para pues ir poco a poco entendiendo esta manera de programar. ¿Ok? Bueno, espero que haya quedado claro. Si todavía quedan dudas, bueno, conforme hagamos más ejemplos, irán pues saliendo esas dudas, se irán resolviendo y te irás acostumbrando a ver el código ya en esta nueva forma de programar. Bueno, entonces espero que todo haya quedado claro y pues todavía falta más por revisar, entonces pues con todo el ánimo a seguir. Nos vemos.